tan significativo para nuestra vida. Yo quiero tocar en esta mañana. Ahora sí es la última exposición, el horario a las 2 ya no va a haber tema. Vamos a comer tranquilos entonces. Yo me preguntaba, decía Carlos, me pusieron, ¿por qué son así? Me pusieron a las 2 de la tarde el último tema y que predique, para que yo predique después de que todos comieron y cuando ya están ansiosos por irse. Le digo, no, predícalo tú mejor. Y entonces ya con inteligencia ya no va a haber tema a las 2. Así me comunicaron, y si es que se va a predicar a otro. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Yo quiero en esta mañana centrarme solamente en esta corta frase: darle gloria. Podríamos haber subrayado, por ejemplo, temer a Dios, y hablar solo del temer a Dios. Solo del temer a Dios. Quiero decirle que usted puede decir, temer a Dios, obedecer los mandamientos, darle gloria, carácter de Dios. No es así de simple, hay que desarrollar mucho más. Pero hoy vamos a centrarnos solamente en esta frase corta, darle gloria. Yo estaba pensando hoy en la mañana cómo puedo resumir todo lo que involucra el darle gloria, porque el darle gloria involucra tanto, pero tanto. Prediqué un seminario en cuanto al mensaje de los 3 ángeles, dando cada imperativo, y ahora que puse en mi computadora darle gloria, me salieron varios temas que yo tenía desde otra perspectiva. Y yo agarré parte de uno y parte de otro y lo uní y lo puse ahí. Es más, solamente iba a hablar de esto, pero dije, yo creo que aquí es necesario hablar, antes de entrar en esta parte del tema, permítame, si nos alcanzará el tiempo, esta es mi otra presentación, por ejemplo. Es el mismo texto. Permítame avanzar un poquito, creo que es necesario. ¿Qué significa darle gloria? ¿Qué significa darle gloria? ¿Cómo se le puede dar gloria a Dios? Después vamos a hablar un poco por qué pide esto el Señor, pero mire, yo presenté esto de diferentes formas, ¿no? Dice San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Llevando frutos. ¿Me entiende? A la palabra de Dios usted tiene que cuestionarle, usted tiene que preguntarle siempre. Si la palabra dice tiene que llevar frutos, ahora ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuáles son los frutos? Y así se estudia en la Biblia. ¿Quién nos responde? La misma Biblia. La misma Biblia nos va enseñando. Ahora, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? Sí, y encontramos en la Biblia que el ser humano, inclinado al mal con naturaleza pecaminosa, como ser humano tiene 2 clases de frutos: los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿verdad? El ser humano, de forma natural, sin esfuerzo alguno, ¿qué es lo que le sale más fácil? Frutos de la carne, ¿verdad? Es como que sin esfuerzo, en la tierra abandonada, ¿qué es lo que sale? Mala hierba. Usted lo deja, regresa y ¿qué está? ¿Me entiende? Sin esfuerzo, ¿verdad? Hay un lugar allá en el campo donde nosotros estamos. Nosotros tenemos un reservorio de agua bien grande. Entonces los muchachos lavan la ropa ahí, le echan detergente ahí en ese lugar de la tierra y botan el agua. Yo le decía a Ariel, oye Ariel, mira, aquí ustedes botan el detergente, lejía y todo lo que lavan la ropa, y la hierba más crece. Esa hierba es tan fuerte, no le afecta nada. Esos son los frutos de la carne en nuestra vida: la mentira, el odio, el rencor, el dormir de más.
todo esto es fruto de la carne. Uno no se esfuerza para que le salga. Eso sale solito. Por eso el padre que dice, pero yo no le enseñé a mi hijo a hacer esto. Es que no le enseñó, aprendió solito, es inclinado. El ser humano se inclina hacia eso. ¿Me entiende? Pero Dios nos llama a que dejemos esos frutos y volvamos a los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, tener un carácter semejante al de Cristo. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. De esa manera se le da la gloria a Dios. La contraparte de esto, según lo que encontramos en Gálatas 5, 19 y 21, porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, capítulo 8, versículo 7, dice que el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Por eso es que uno que está en enemistad con alguien puede predicar el mensaje, puede ir diciéndole a los demás, darle gloria. Moralmente no lo puede hacer, porque él tiene frutos de la carne, y darle gloria es pedir frutos del Espíritu. Está pidiendo que los otros hagan algo que él no hace. La enemistad es una de las cosas más perversas que puede haber. La enemistad. Yo puedo en un momento o en un arranque de emoción ofender al hermano. Dios intercede, Cristo intercede por mí. ¿Sabe qué es lo malo? Permanecer en esa situación. Permanecer en eso. Los esposos y los que son casados en algún momento se ofendieron. ¿Qué es lo malo? Pasar días sin hablar con la esposa. Bueno, hay que rectificar eso. Por eso las enemistades están claramente estipuladas en la palabra de Dios. Los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Personalmente yo he visto mucho celo dentro del ministerio. Entonces dicen, ¿por qué predica él? Y hay mucho celo dentro del ministerio. Usted no se imagina. Homicidio, borrachera, orgías. ¿Qué dicen? Y cosas semejantes. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo no solamente nos habla en el libro de Gálatas en cuanto a los frutos de la carne y a los frutos del Espíritu. En el libro de Primera de Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál fue ese precio? Es decir, que si usted está sentado aquí, usted reconoce que fue comprado, que ya no se pertenece, ¿o no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El filósofo griego Platón dijo que el cuerpo es la cárcel del espíritu, y que cuando usted muere, usted es liberado. Por lo tanto, no importa lo que usted haga en el cuerpo físico, porque no tiene nada que ver con el espíritu. No tiene nada que ver. Esta idea griega es parte de la teología evangélica. Porque el protestante, el evangélico, te dice, se me fue el texto, el reino de los cielos no es comida ni es bebida. No importa lo que tú hagas. Allá en Perú hay una iglesia, el Movimiento Misionero Mundial. El que dirige toda esa iglesia es el reverendo Rodolfo González, muy buen predicador, muy reverentes a ellos, la forma de vestir. Pero fuera de la iglesia, cuando usted sale el domingo, yo he pasado por ahí varias veces, hay una comilona, se vende de todo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida. No importa lo que tú hagas con el cuerpo, porque lo que importa es el espíritu. Eso se metió en la iglesia de Dios.
Y ahora dentro de la iglesia de Dios muchos justifican y dicen, yo conozco hermanos vegetarianos que son malas personas. Y conozco un hermano que come carne, pero ese hermano es tan bueno. Lo que te están diciendo es, no importa la comida, no afecta en lo espiritual. Están justificando. Pero la Biblia dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si comes, si bebes. ¿Me entienden? Es decir, que si yo voy a tomar un vaso de agua, ¿para qué tengo que tomarlo? Para glorificar a Dios. Me sirven el desayuno. Para los que tienen luz sobre esto. Yo termino de comer y después de comer me da sed. Yo voy y me tomo un vaso de agua. Yo le pregunto, ¿estoy tomando agua para la gloria de Dios? No. ¿Por qué, hermano? Disuelvo los jugos gástricos. ¿Ah? Disuelvo los jugos gástricos. Claro, entonces Pero ¿no le parece que están fanatizando un vasito de agua? Además tengo sed. ¿No le parece? El cuerpo tiene un proceso que necesita el espacio. Hermanos, por eso dice, todo lo que uno hace, ¿para qué tiene que hacerlo? Y aquí Cristo dijo algo, ¿verdad? Cristo dijo algo. Cristo dijo algo bien claro. El que no recoge conmigo, ¿qué hace? ¿Usted cree que hay un punto neutral? No. ¿Hay un punto neutral o no? Es decir, o yo hago algo para la gloria de Dios o para la gloria de ¿qué? Porque hacer algo para la gloria del hombre es hacer algo para la gloria de Satanás. ¿Me entiende? No hay, o hay punto medio para Dios. ¿Usted cree que hay punto medio? Mi hermana cita bien la escritura, dice frío o caliente. ¿Me entiende? Es decir, que si usted en un momento de debilidad come algo, está glorificando ¿a quién? A Satanás. ¿Ok? Dice una cita, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 15. Se nos concede una vida. La pregunta que cada uno debe hacerse: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa en la medida en que se usa para el logro de estos propósitos. Dice aún más, nuestro primer deber hacia Dios y hacia nuestros semejantes, ¿qué es? ¿No le parece esto egoísmo? No, ¿Por qué? porque si yo cuido mi cuerpo, Se enferma y no puede ayudar a nadie, ¿sí? Para ayudarle. ¿Sí, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer deber? Desarrollo. individual. Es decir, que uno tiene que saber a qué hora dormir, ¿sí o no? No, es que estaba ayudando a tantos y me acosté muy tarde. Y ahora por acostarme muy tarde no hice mi culto espiritualmente. No, es que el hermano me invitó a tal cosa y yo no podía rechazar. Uno tiene que saber a qué hora duerme, a qué hora se levanta, qué come, qué no debe comer. Desarrollo individual. Desarrollo individual. Voy a leer toda la cita porque yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Otra cita más, el mismo libro, página 56. Para mí, le decía a Carlitos cuando me dice vamos para allá, le dije, ¿hay algún proyector? Y le quiero decir que cuando a los 16 años yo conocí el mensaje del tercer ángel, yo predicaba con mi Biblia. Como yo predicaba profecía, yo tenía un folder. ¿Saben qué es un folder? ¿Sí? Sacaba copias de las noticias y andaba con eso. Mi escuela no, yo no tuve computadora, yo no tuve tableta, celular y toda esta situación. Yo creo que la computadora y todo esto ayuda mucho, pues no solamente yo estoy leyendo la cita, sino también usted. Por esa parte ayuda. Pero también creo que está paralizando la mente de muchos, pues lo único que utilizan para predicar, es más, conozco mucha gente que sin esto no pueden predicar, sin proyector, no, se han quedado entorpecidos con esto, entorpecidos. Y yo creo que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer aquello. Hay que conocer la Escritura por nosotros mismos.
Me da gusto que podamos leer la cita juntos. Los nervios sensitivos del cerebro, ¿cómo han sido? Entorpecidos. Y el apetito animal fortalecido a expensas de las facultades morales e intelectuales. Estas facultades superiores, que son las que deben gobernar, han estado debilitándose de manera que las cosas eternas no han sido discernidas. Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y lo devocional. Satanás ha triunfado a ver cuán fácilmente puede llegar por medio del apetito y controlar a los hombres y mujeres de inteligencia destinados por el Creador a hacer una obra buena y grande. ¿Por medio de qué controla el diablo? Del apetito. Lo embrutece a usted. Lo embrutece, ¿me entiende? Muchos se preguntan, pero ¿por qué no tiene tanto interés espiritual en las cosas devocionales? Ahí está. El apetito. El apetito. Mismo libro, página 63. Algunos no pueden... Mire, esta cita es una respuesta a lo que usted ha visto. Dice, es que yo he ido a esa iglesia y le he hablado, pero los hermanos no entienden, dice. Ya he hablado tantas veces con él y no entiende. Yo le digo, mire, mejor vaya a ver qué está comiendo. Vaya a ver qué está comiendo. Y para mí eso de cada 3 meses, para mí eso no se aplica, ¿no? O eres o no eres. Vaya a ver qué está comiendo. Mire qué dice la cita. Algunos no pueden ser impresionados con la necesidad de comer y beber para la gloria de Dios. La complacencia del apetito los afecta en todas sus relaciones de la vida. Esto se ve en su familia, en su iglesia, en las reuniones de oración, en la conducta de sus hijos. Ha sido la maldición de su vida. No podéis conseguir que entiendan las verdades para estos últimos días. Mientras uno no coma para la gloria de Dios, no puede entender las verdades para estos últimos días. Y como no le entiende, sigue durmiendo. No se despierta. No le urge prepararse. No le urge salir de las ciudades. No le urge dejar las cosas de este mundo. No le urge educar a sus hijos en el temor de Dios. No le urge estudiar la verdadera educación, pues están complaciendo el apetito. Están complaciendo el apetito. El Señor Jesús conocía todo esto y por eso nos dice: el Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta el cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Que no queremos aceptar que el apetito nos domina. Y podríamos, y no estoy hablando solamente, yo sé que algunos tienen su posición a los comedores de carne, sino a los mismos vegetarianos, ¿me entienden? Que el apetito nos domina, que hay que ser fieles, que no podemos ser intemperantes, ni una partícula de alimento puede entrar entre horas, 5 o 6 horas. Si usted no es fiel en lo poco, ¿qué cree? Y muchos están esperando: yo quiero hacer una gran obra. Y Dios dice: pero si tú no eres fiel ni en eso pequeño, ¿cómo te voy a dar una gran obra? ¿Cómo te puedo dar más luz? Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia
de la virtud y la degeneración de la especie se debe principalmente a la complacencia del apetito pervertido. ¿Ok? Eso es darle gloria a Dios. ¿Qué es lo que yo estoy comiendo? Cuando usted come algo, pregúntese, como lo hacía el Señor, ¿le estoy glorificando a Dios con esto? ¿Usted cree? Le voy a preguntar esto, mire. El mismo ejemplo que le tomé hace rato. Si yo como, vamos a tomar el desayuno en un rato, y no he tomado agua, yo de paso yo ya tomé mi agua. Entonces yo sé que después de comer me da sed, y yo agarro ese vaso de agua y me lo pongo a tomar. Hace rato ustedes me dijeron de que eso estaba mal. Le pregunto, ¿tomarse un vaso de agua después de comer es pecado o no? ¿Es pecado o no? Sí. Vuelvo a decir, no es legalismo, es pecado tomarse un vaso de agua. No. ¿No estarán agrandando la cosa? ¿Será pecado tomarse un vaso de agua? Sí, porque Está quebrando las leyes de la salud. Y ahora, si usted se fija, el pueblo adventista de sostén propio está dividido en esto. Algunos dicen no y otros dicen sí. ¿Me entiende? Yo le volvería a preguntar, ¿será pecado hacer esto? El espíritu de profecía dice que al violar la ley de la salud estamos pecando. la ley física. Y es lo mismo. Y déjame citar a la sierva del Señor, a ver cómo lo entiende usted. Mire, me decía, no me acuerdo cómo se llama el hermano. En mi país, cuando uno se olvida el nombre de alguien, dice, debe ser tacaño, dice. Marister, ¿se llama? Sí, muy bien. Sí, me contaba ayer en la comida que ella se volvió vegetariana porque leyó un estudio donde vio que la carne asada era como, ¿cuántos cigarros, hermano? 600 cigarrillos. 600 cigarrillos. Ok. Y entonces yo le decía, yo le decía a otro hermano, mira, escuchando lo que dijo el hermano, ¿tú crees que fumarte un cigarrillo está mal? Sí. ¿Tú crees que es pecado fumarse un cigarrillo? ¿Es pecado fumarse un cigarrillo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Perjudica mi salud. ¿Por qué mandamiento estás violando? No más. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Porque te estás matando. El mandamiento no dice, no prohíbe que te mates o que te suicides en el acto. El fumarse un cigarrillo es estar matándose ¿cómo? Lentamente y de a poco, si eso lo prohíbe el Señor. Es decir, que cualquier cosa que afecte a nuestra salud es matarnos de a poco, ¿no? Digamos, si yo consumo todo el tiempo papas fritas, ¿eso será pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque me estoy matando de a pocos, ¿o no? ¿O no? Sí. Y ahora le vuelvo a preguntar, ¿tomarse un vaso de agua después de comer afectará la salud? ¿Afectará la salud? ¿Usted cree que todo lo que afecta la salud está mal? Y es pecado, ¿no? Dice la sierva del Señor, Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. No lo puse ahí, me olvidé. Pero la sierva del Señor dice que violar una ley física es tan o igual como violar la ley de los 10 mandamientos. ¿Me comprende? Entonces, para mí, su posición de usted puede ser diferente. Vaya a ver cómo le ve en la vida espiritual. Para mí, tomarme un vaso de agua después de haber comido, para mí sí es pecado. Para mí, en mi vida espiritual. Y yo no tengo autoridad de predicar delante de alguien si yo estoy haciendo solamente eso. No tengo autoridad. Porque ¿cómo le hablo a usted de santidad y victoria sobre el pecado si yo no puedo ni vencer esto? No tengo autoridad para hacerlo. Para mí sí es pecado. ¿Me entiende? Porque estoy violando una ley de la salud. Es más, hermana, si usted se acuesta a la 1 de la mañana, ¿usted cree que está afectando la salud? Sí. Está gastando la energía vital. Otro ejemplo. Se casan dos jovencitos. Y como recién se casaron, tienen intimidad todos los días. ¿Usted cree que están violando leyes de la salud? Sí. Si somos jóvenes, recién casados, no, están violando leyes de la salud.
Cada 72 horas puede ser. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, si uno viola una parte de la salud, está violando la ley de Dios. Porque el cuerpo, ¿de quién es? Yo le presto mi carro a él. Yo se lo presto. O le pongo otro ejemplo. Él no tiene dinero y vende su carro. Yo se lo compro. Ya no le pertenece, pero él lo maneja. Pero si lo raya, ¿a quién le está afectando? A mí, porque yo soy el dueño. Es decir, cualquier cosa que le afecte usted a su cuerpo, ¿a quién está afectando? ¿Y quién es el dueño de nuestro cuerpo? ¿Me entiende? Y yo le pregunto así en términos espirituales, ¿cómo entiende usted afectar a Dios? Cuando usted peca, ¿hay pecado grande y pequeño? Cuando usted peca, ¿qué es lo que está haciendo con Dios? Dice el apóstol Pedro que nuestros pecados crucificaron de nuevo a Cristo. Y aunque usted no lo pueda creer y lo vea de esta manera, el solo hecho de que usted que viole una ley de la salud, usted está crucificando de nuevo al Maestro. Por una cosa tan sencilla, Adán y Eva fueron echados del paraíso. Por una cosa tan sencilla. El comer, instructor de la juventud, 31 de mayo de 1894. El comer, el beber y el vestirse guarda una relación directa con el progreso espiritual. Es fácil de entender esto. Si yo soy fiel en lo que como, ¿cómo va a ser ese cristiano? ¿Cómo va a ser ese cristiano? Pero si yo soy fiel un tiempo y después caigo y de nuevo fiel y de nuevo caigo en lo que como, ¿cómo va a ser el cristiano? No olvide el principio que lo puso Cristo. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es infiel, conoce el texto bíblico. Yo me olvidé. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 67. Nuestros hábitos en el comer y en el beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. ¿Ok? Eso es lo que dice la Escritura. Y a la luz de los testimonios, no es personal con nadie, no se moleste nadie conmigo. Yo escucho mucho cuando me dicen, ya escuché aquí 2 veces, a 3, cuando me dijeron en cuanto a la carne, la leche, los huevos, me dijeron, es que la sierva del Señor dice que llegará. Es más, si usted lee la parte final del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la sierva del Señor dice que la reforma pro salud de su tiempo incluía hacía un énfasis especial en que, ¿usted se acuerda, ha leído? ¿Qué involucraba el mensaje de reforma pro salud en el tiempo de la sierva del Señor? ¿No han leído régimen alimenticio en los últimos capítulos? No, involucraba solamente la carne. Habían algunos reformadores que estaban dando énfasis en la leche, en los huevos, y la sierva del Señor dijo, no, la reforma pro salud en este tiempo es solamente dejar la carne, decía ella. Lo decía hace tanto tiempo, hasta ahora estamos dudando con eso, ¿no? Y ella dijo, llegará el tiempo, dijo, y entonces esta cita es el escudo y la defensa de muchos. Y cuando me dicen eso, yo le digo, y qué casualidad, mi esposa lo sabe, yo tengo un tema que se llama el lado secreto de la leche, donde especifico y estudio exactamente esa cita, los motivos, cuándo dijo y cuándo se iba a llegar y si hemos llegado. Exactamente. Entonces, en mi mente yo digo, hoy tendrían que decirlo eso a otro, ¿no? Pero si hay una cita que estudié fue esa. Yo a los 16 años me vuelvo vegetariano por fanatismo. Yo se lo dije la otra vez. El ser humano, todos nosotros, siempre tendemos a los extremos. O te vas a un extremo liberal donde no te importa casi nada lo que está pasando, o te vas para otra cosa. Todos, lo único que nos puede tener centrado es el Señor Jesús. ¿Por qué le digo por fanatismo? Porque a mí me predicaron un tema y yo dejé de comer carne, leche, huevo, yo comía pan duro, yo dejé todo. No, ¿sabe por qué le digo que era fanatismo? Porque yo no sabía por qué.
Si me preguntaban por qué no comes esto, yo no sabía. Yo solamente en mi corazón quería agradar a Dios. Yo quería agradar a Dios. Si tenía que dejar todo, yo lo dejaba todo. Estudiaba la Biblia, estudiaba los libros del Espíritu Profecía porque quería predicar el Evangelio. Yo creía, año 1996, que Cristo venía pronto. Y quería predicar. Si tenía que dejar de comer cualquier cosa, lo dejaba. Con el tiempo fui aprendiendo, pero con el tiempo de nuevo regresé a la leche y al huevo. Con mi esposa. A la carne no. Pero con resultados malísimos. Muy malos. Dios nos permitió regresar de nuevo a la dieta original. A la dieta original. Y yo siempre digo, y yo, ¿sabe? A mí me afectó mucho. Mi mamá algún día dice, te voy a visitar en Perú. Mi mamá, para mí, no es para mí, yo escucho a todo el mundo que me dice, es una de las personas que cocina más rico. O sea, claro, pues, porque utiliza un montón de aceite, glutamato monosódico que hay en Perú, se llama Ajinomoto. No sé si saben qué es esto. Y bueno, algunas especies ahí que no es rico, ¿no? Las papilas gustativas, las dilatas del glutamato monosódico, mi lengua, mi boca pervertida, entonces qué rico, ¿no? A todos les gusta eso. Me voy a vivir con mi esposa y mi esposa cocina lo más natural posible. Como buen peruano yo sabía la comida peruana, mi esposa cocinaba un invento que yo decía, ¿qué es esto? Yo me casé y digo, ¿qué es esto, señor? Yo venía del trabajo y antes de ir a la casa pasaba por la casa de mi mamá, almorzaba y me iba a la casa. Y Rocío me decía, ya estoy cocinando. No te preocupes, amigo, tómate tu tiempo. Yo le decía, tómate tu tiempo. No me gustaba su comida, la verdad. Era difícil para mí comer la comida. Yo siempre digo esto, no sé si mi paladar dejó de estar corrupto o ella aprendió a cocinar, porque ahora sí me gusta. Vamos a creer que aprendió a cocinar. Vamos a creer eso. Pero el gran problema de nosotros es que pensamos, yo no me volví vegetariano, el Señor me volvió vegetariano, porque el único que cambia es el Señor. Mire que dice en este mismo libro, no dice que es difícil. ¿Cómo es? Imposible. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Es imposible. Usted no va a llegar a lo que Dios quiere si usted ¿qué es satisfacer el apetito? Lo que me guste comer. Se me antojó esto, ¿verdad? Eso es satisfacer el apetito, ¿verdad? Se me antoja esto, entonces lo voy a comer. ¿A quién está satisfaciendo? A uno mismo, viviendo bajo la ley del egoísmo. ¿Ok, hermano? Ya no quiero hablar más de la alimentación. Eso que no hemos hablado de carne, ¿no? En verdad, cuando yo presento el tema de darle gloria, esta es la primera parte y después presento por qué el Señor dio el permiso de comer carne. Y bueno, termino hablando un poco de la carne y todo lo malo que es, pero usted sabe eso. ¿Yo para qué me voy a meter? Ahora sí vuelvo a mi presentación original. Ok, nos quedan unos 27 minutos y ojalá acabemos un poco rápido. Después de hablar un poco de la alimentación y lo que abarca el darle gloria, ok, abarca el darle gloria, la alimentación. Hablemos de nuevo de este texto, diciendo a gran voz, darle gloria. La Biblia declara que cuando el hombre fue creado en su estado original, antes del pecado, ¿tenía gloria o no? Dios le entregó gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. De esta manera, cuando el hombre sale de las manos del Creador, sale reflejando la gloria de Dios. El ser humano tenía gloria. Pero cuando entra el pecado o el hombre practica pecado, esa gloria que Dios le entregó desaparece.
El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la gloria que Dios le había dado al hombre, lo perdió. Ahora, ¿cómo el Señor ahora nos pide a nosotros, egoístas, pecadores, destituidos de la gloria, que le demos gloria? Porque Dios nos pide algo que no tenemos y no podemos dar. Dios nos pide esto porque Dios, al ver que el ser humano pierde la gloria, que es la esencia de Dios, la gloria que es el requisito indispensable para nuestra bendición, dice: yo no puedo dejar a mi criatura sin gloria, voy a hacer algo, le voy a mandar. ¿Cómo estaba el cielo? ¿Lleno de qué? De gloria. ¿Cómo estaba la tierra? Sin gloria. ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios? Algo fácil: mandar un envío. ¿Sí? Hacer un envío del cielo a la tierra, mandar un poco de gloria. Y lo hace de esta manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, y la misma imagen de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor agarra su gloria, lo pone en su Hijo y le dice: ve a la tierra, porque en la tierra no hay gloria, tú llévalo. Y aunque el Hijo de Dios tomó la condición de hombre, no vino sin gloria. Él vino a esta tierra, según lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte en todos. Jesús viene a esta tierra y trae la gloria que el ser humano había perdido. Ahora, hermanos, Jesús no se queda con esa gloria. Jesús, Juan 17, 22 y 23, la gloria que me diste yo le he dado. Refiriéndose, Jesús le habla al Padre, le dice: esa gloria que tú me diste, ahora se la estoy dando al ser humano, para que sean uno, así como somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, cuando el ser humano pierde la gloria, es necesario que el Hijo de Dios venga del cielo con un cargamento adicional de gloria para dárselo al ser humano que lo había perdido. ¿Ok? Tenemos entonces al alcance en la tierra la gloria de Dios en el Hijo de Dios. Lo que nos tendríamos que entender es cómo el ser humano puede recibir la gloria de Cristo, ya que la Biblia dice que está al alcance de todo ser humano, que Cristo lo trajo y lo trajo para darnos. ¿Cómo la recibimos? Bueno, hace un momento hemos hablado un poco de la alimentación. Si usted quiere la gloria del Señor, sea fiel en la alimentación. Pero déjeme entrar un poquito en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual. ¿Cómo puedo yo recibir la gloria de Cristo? Y el apóstol Pablo nos dice, 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el apóstol Pablo dice: muy bien, el ser humano no tiene gloria, Dios mandó por su Hijo gloria, y su Hijo quiere darnos la gloria, pero ¿cómo lo recibimos? Mirando. ¿Cómo? Mirando al Maestro. Transformación, mirando. ¿Ok? Les vuelvo a decir, a la Biblia usted tiene que indagar, porque la pregunta es: ¿cómo podemos mirar a la cara o el rostro de Jesús si nadie puede verlo? Nadie puede verlo. ¿Cómo podemos mirar el rostro del Señor? La Biblia dice que tenemos que contemplar por lo menos una hora. Miren, y yo quiero ir de nuevo a un ejemplo de alguien que sí pudo ver al Señor cara a cara. Y tomemos el ejemplo de él. Tomemos el ejemplo de él para ver cómo se puede mirar al Señor.
Patriarcas y Profetas, en el capítulo 33, página 355, dice: pero Moisés, a quien el Señor mismo declaró fiel en toda mi casa, se había otorgado una comunión más estrecha. Con él Dios hablaba cara a cara. La sierva del Señor dice que había un hombre que podía comulgar y hablar con Dios cara a cara. Ese hombre era Moisés. ¿Me entiende? Ese hombre era Moisés. Y esa es la experiencia que tú y yo debemos tener. Hablar con el Señor cara a cara. Vamos a leer en Éxodo 33, 18 y 19, porque vamos a entender qué es lo que pasó y cómo Moisés vio al Señor. Éxodo 33, 18 y 19. Entonces le dijo Moisés, hablándole a Dios, a Jehová. Dicho sea de paso, ¿quién era ese Jehová que se comunicaba con Moisés? Jesús, ¿verdad? Era Jesús, el mismo Cristo. Le dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Jesús le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué le iba a proclamar? Le iba a proclamar su nombre. Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y Jesús le dice: yo te voy a mostrar mi nombre. ¿Por qué le dice te voy a mostrar mi nombre? Dice Isaías capítulo 42 versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni esculturas, porque en el nombre de Jehová estaba su gloria, estaba el carácter de Dios. Entonces, cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria, no le está pidiendo que le muestre algo secreto, oculto, por curiosidad. Le está pidiendo ver el carácter de Dios. Por eso en cumplimiento, y usted tiene que entender el contexto. ¿Sabe qué había pasado? Moisés había roto la gloria de Dios, ¿o no? ¿Se acuerdan? La ley de Dios. Y no tenía la gloria de Dios física. Y ahora, como Moisés no lo tenía, le dice: Dios, en otras palabras, rompí el original, hazme otro, dame una copia. Y Dios le dice: yo te voy a mostrar mi gloria. Alízate 2 piedras. Alízate 2 piedras. Pero como Dios es Dios, en la primera vez Dios mismo lo había escrito. Pero ahora le dice a Moisés: alízate 2 piedras, porque yo ya lo escribí. Ahora lo vas a escribir tú. Y ahora Moisés sube al monte y Jesús le va a mostrar su gloria. Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué le mostró el Señor Jesús a Moisés? Su carácter. Le mostró su carácter. Eso fue lo que le mostró. Al final, cuando Moisés ve el carácter de Dios, porque entiéndame que no es una mirada física, le proclamó. Y es más, si usted lee todo, dice que cuando él iba pasando, le dijo a Moisés: métete en la roca, ¿verdad? Y él lo tapa. Es decir, ve las espaldas. Cuando dice que hablaba cara a cara, ve las espaldas de Jehová, pero sí escucha la proclamación del carácter de Jehová. Escucha la proclamación del carácter de Jehová. Y el resultado es que cuando Moisés baja del monte, había recibido tanta, pero tanta gloria. ¿Cómo se imagina usted la gloria de Dios? Físicamente. ¿Usted cree que eso baja sin vida? Es un resplandor más fulgurante que la luz del sol. Es luz, ¿me entiende? Es luz. Es un resplandor. Por eso es que usted, si analiza la Biblia, ¿se acuerda cuál era la vestidura de Adán y Eva cuando tenían la gloria de Dios? ¿Cuál era? Y cuando peca pierde la gloria y entonces perdió la luz.
¿Me entiende? La gloria de Dios usted no lo puede separar de la luz. No puede separarlo de la luz. Físicamente es luz. ¿Me entiende? Es luz. Se nota en un carácter cambiado, pero es luz. Y mientras más gloria tiene uno, más brilla. ¿Usted sabe por qué el Señor, no es parte de mi tema, tiene tanta gloria? ¿Sabe por qué Dios tiene tanta gloria? ¿Se ha preguntado, no? Lea el capítulo 1 del libro de Deseo de todas las gentes. Lea ese capítulo. Dice la sierva del Señor: la gloria de Dios se manifiesta en dar. En dar, dice. ¿Qué es dar? Dar por desprenderme, ¿me entiende? Desprenderme. ¿Por qué cree que Dios tiene tanta gloria? Porque siempre da, ¿me entiende? Es decir, que mientras yo doy, tengo mayor gloria. Es así de simple. Mientras yo no me desprendo, no tengo gloria. No tengo gloria. Y mientras, ¿por qué Dios tiene tanta gloria? Porque, por ejemplo, ¿quién hace? Cuando estudias un poquito de anatomía, es sorprendente la anatomía, la fisiología. ¿Por qué nosotros estamos vivos? Dios permite que nuestro corazón siga latiendo. Es pura misericordia. Él lo permite. Y porque nos da, tiene más, es como el zapato, ¿no? Para los hombres. Mientras más le pasas la escobilla o el cepillo para el zapato, más brilla. Dios, ¿cómo se saca brillo? ¿Por qué brilla tanto? Porque da. Al entregar, brillas. Esa es la gloria. Moisés, y usted recuerda, Moisés un ratito antes de que le diga al Señor que le muestre su gloria, le pregunto, ¿qué había entregado Moisés? ¿Qué había entregado Moisés? ¿Se acuerdan? Capítulo 32 del libro Éxodo, estamos en el 34. Le dijo al Señor: si tú desechas a este pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Entregando cuánto? Toda su vida, ¿me entiendes? Estaba entregándose. El resultado de la entrega es recibir gloria. Es recibir gloria. Y la gloria, hermanos, cuando tú recibes poco, se queda adentro tranquila. Pero a medida que vas recibiendo, se va llenando. Es como un vaso, pues. Un vaso, tú le echas agua, ahí está bien. Le echas un poco más, está bien. Pero cuando le echas más, ¿se rebalsa o no? Se rebalsa y cae y sale hacia afuera, ¿me entiende? La gloria de Dios es exactamente lo mismo. Usted se negó a algo, está bien. Está andando bien, ¿me entiende? Usted se negó a dejar de comer carne, está bien. Usted no va a brillar por dejar de comer carne. Pero usted deja otra cosa y deja otra cosa y llega al límite de dejar lo que más ama. Téngalo por seguro, usted físicamente brilla. Usted dirá, ¿cómo es esto? Le hagamos un poquito, miren. Cuando Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué le dio el Señor? Los 10 mandamientos. Dios le mostró su carácter. Pero no solo le mostró su carácter, porque en esa misma subida el Señor le dio el santuario, que era el Evangelio. Algo que no se puede separar. Salmo 68, 8 al 11, así lo comprueba. Copie el texto, por favor, por el tiempo vamos a avanzar. Que el Señor también le dio las buenas nuevas al Evangelio. No solamente le dio en el Sinaí la ley, sino le dio la ley y el Evangelio. Le dio las dos cosas, ley y Evangelio. De esta manera Moisés recibe la ley y el Evangelio, y su carácter es transformado. Y dice la Biblia: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿cómo estaba? Ahora, la piel es un tejido, ¿sí o no? Y en los tejidos están conformados ¿por qué? ¿Cómo estaban sus células, hermana? Las células brillaban. Físicamente
físicamente, ¿o no? Hoy estoy entendiendo diferente. Físicamente, dice, después que hubo hablado con Dios, y Aarón, todos los hijos de Israel, miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Resplandeciente, dice. ¿Me entienden? Físicamente se notó. Es decir, Moisés llegó al límite donde la gloria de Dios tuvo que sobresalir. Este cuerpo humano, este cuerpo mortal no pudo soportar la gloria que Dios le dio a Moisés. Y tuvo que salir y lo pudieron ver. Por la entrega que hizo, por la entrega, por el sacrificio que hizo. ¿Me entienden? Pero no solamente era pura luz. Moisés no era solamente exterior, sino que también en su carácter, la Biblia declara, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Me entiende? Ahora, hermano, ¿Moisés siempre fue así? No. Moisés era un hombre iracundo. La Biblia nos dice en Génesis, Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Y miren quién era Moisés. Miren quién era Moisés. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué dice? Entonces miró a todas partes. Premeditación. Alevosía. Tomó ventaja Moisés. Sabía lo que iba a hacer. Y viendo que nadie lo veía, ¿qué hizo? No fue un acto casual, hermanos. No fue un acto casual. Moisés actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Él quería matarlo. Él miró y dijo, nadie me ve, ahora lo mato y lo escondo. Moisés era un hombre iracundo, apasionado. Ese era Moisés. Por eso Dios tuvo que hacer una obra impresionante en su vida. Lo tuvo que llevar a la escuela en la ciencia de la verdadera educación. Estuve predicando de esto y hay una red. Hay un hermano en Estados Unidos que tiene un lugar en el campo, el hermano Tony, y él dirige una red telefónica en Estados Unidos. Él me dijo, esta red es de las delicias, y yo le hablaba desde Perú y él se conectaba con todos allá. Se llama Despierta Pueblo Mío, esa red. Predicaba por ahí. Yo prediqué de educación y después hacen un espacio de preguntas. Todos los que escuchan son de allá de Estados Unidos, como 80, 100 hermanos, y todos me preguntaban en cuanto a educación. Me decían, hermano, qué bueno que habló de educación, porque necesitamos eso para los jóvenes, para mis niños. Yo le decía, hermano, el tema de educación no es para solamente jóvenes y niños, es para todos. Y el que lo necesita más somos nosotros los adultos. Lo necesitamos más que los jóvenes y los niños, porque el joven y el niño es más susceptible al cambio. El salmista le decía a Dios, no me abandones en mi vejez, y la sierva dice, eso le oraba, porque sabe que conforme va pasando el tiempo, los defectos de carácter con la vejez se asientan y se hacen más grotescos. Si usted es tacaño cuando es joven, es grotesco cuando es más grande, más viejo. Si usted es enojón, de renegón cuando es joven, cuando está más grande, nadie quiere estar con usted. La ciencia de la verdadera educación es algo que no solamente hay que reunirnos y decir qué hacemos con nuestros hijos, sino qué hacemos con nuestra vida. Moisés tuvo que ser llevado al desierto y pasar penurias, pasar sacrificio, pasar abnegación. Es cierto, yo tengo un tema que hablo exactamente solo de Moisés, para que usted pueda ver todo lo que pasó Moisés. Ahora, Moisés era un hombre con 5 carreras universitarias, pero no estaba preparado. Cuando Moisés pasó todo eso, Moisés sale
Moisés sale del desierto con un carácter cambiado, ¿verdad? Pero no sale brillando, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque esto es un proceso. Es un proceso. Santificación, proceso y crecimiento. Proceso y crecimiento. Y había hablado con Dios. Sí, ¿verdad? Pero aún no había tenido la oportunidad de probar que él estaba, a cuánto estaba dispuesto Moisés. Y Moisés a cuánto estaba dispuesto. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Moisés? Apenas aceptó. Amaba a sus ovejitas, amaba al pueblo. Estaba dispuesto a cuidar a sus ovejas, estaba dispuesto a amar al pueblo. Estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Y Dios lo premió. Dios lo premió. Quiero que vayamos un poquito para que examinemos ahora un poquito de la vida de Moisés. Miren, ya voy terminando, hermanos. Si fuera partido de fútbol nadie se ve. ¿O no? Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las cargas que llevaba estaban agotando sus fuerzas, la de Moisés, y comunicó sus temores a Jetro, su padre, quien sugirió que tomase medidas para aliviarle la carga de Moisés. Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. ¿Saben? En la familia de Moisés había un problema familiar. La hermana de Moisés le tenía antipatía, cólera, le caía mal la esposa de Moisés. La cuñada le amargaba la vida. Típico. ¿Ok? Herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón. ¿Me entiendes? Estaba herida. ¿Por qué no me preguntaron a mí? ¿Por qué no me preguntaron a mí? El día que llegamos aquí, yo le digo, Carlitos, cualquier cosa me avisas, si van así, vamos a hacer una junta, me dice. Y yo estaba conversando con él y al final hicieron una junta aquí, ¿te acuerdas? Yo miré, estaban todos, menos yo. Y el hermano de mis hermanos dice, ¿usted está? Yo ni siquiera se me cruzó el ofenderme. A mí se me cruzó, no me gusta la junta, mucha burocracia, mucha planificación y nada se hace. Mucha junta y ni se cumplen los horarios. La junta casi, mucha burocracia para él. Eso es uno de los temas por el cual yo no aceptaba cargos de iglesia. Las juntas son pura burocracia, planificación, hablar y no se hace. Cosas para casi son prácticas. Casi son prácticas. Uno no debe ofenderse, ¿me entiende? Porque no me tomaron en cuenta, porque no me saludó. María estaba ofendida porque no le tomaron en cuenta, herida por su supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, y considerando a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le había impedido a Moisés que le consultara como lo había hecho antes. Y empezó a hablar de su hermano. Empezó a hablar mal de su hermano. Me acuerdo una vez que mi esposa fue triste al cuarto. Me dijo, tu hermano ha dicho que tú eres bruto, eres una bestia y eres tal cosa. Triste estaba ella. Yo siempre, déjame dormir. Acá no vamos a pelear con mi hermano. Así más o menos es la situación. Es que yo tengo mis propios problemas. Yo sé que a mí me falta crecer. Yo sé mis defectos. No sé ponerme a pelear con otro cuando yo me estoy perdiendo. Yo siempre prefiero dormir que otra cosa. Me decía Carlitos Rivero, oye, encontré a tal hermano, no voy a decir el nombre porque usted lo conoce, y me dijo que tú eras esto, que tú eres seguidor de Darío Ray, que tú eres esto. Y en verdad es el Darío Ray de Perú, una persona que es disidente. Pero le digo, tiene razón, pues fue mi maestro, ¿por qué me tengo que ofender? Tiene razón. No, en verdad yo no busco ofenderme, ¿no? Mis problemas son otros. Yo no me ofendo nada. A medida que usted tenga un concepto de sí, ¿cuál es el concepto que tiene usted? ¿Cuál es el concepto?
Mire, sigamos leyendo. Si Aarón se hubiese mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal. Pero en vez de mostrarle a María lo pecaminoso de su conducta, simpatizó con ella. ¿Se acuerda que decía María, acaso solo Dios habla por Moisés? ¿Se da cuenta? Lo atacó a Moisés. Prestó oído a sus quejas y así llegaron a participar de sus celos. La inspiración dice: Moisés soportó sus acusaciones ¿cómo? ¿Cómo más? Y sin quejas. Ese era Moisés. No el iracundo, no el asesino, no el que se defendía, no el que luchaba por sus derechos. Creo que es el capítulo 9 del libro Deseado de todas las gentes, Días de conflicto, la experiencia de Cristo, donde dice esta expresión que arregla nuestros problemas: Jesús no luchaba por sus derechos. Y usted se arregla la vida haciendo esto, no luchando por sus derechos. Si yo le contara, hermano, si yo le contara, yo he luchado, hermano, yo he luchado, me hice la vida, era un infierno para mí, tratando de que mi esposa haga algo que yo creo y creía que yo lo merecía. Luché, me parecía injusto, ¿me entiendes? Yo lo merecía. Luché, yo era el sacerdote. Mi vida, yo pensaba, pero hasta para qué me cansé. Era un infierno para mí, porque yo luchaba por lo que yo creo. Y si le digo razonablemente, en verdad sí lo merecía, pero el Señor me dijo: no luches. Para mí fue lo más duro que había. Lo más duro para mí no es que usted hable mal de mí, que me quite el dinero. Era eso. Y Dios me estaba, yo no lo entendía, Dios me estaba llamando a entregar eso. Dios me estaba llamando, yo no lo entendía. Pero Dios me decía: ahora te falta esto, porque cuando usted deje la carne, ahora Dios después le va a pedir: deja el queso. Y después deja esto. Y yo, ¿qué? Usted cuando es vegetariano, ahora Dios te dice: ahora deja esa carrera que vas a seguir. Y cuando usted deja la carrera, ahora Dios dice: ahora deja tu casa yendo de otro lado. Y cuando usted va a otro lado, es que Dios va subiendo de nivel y otro nivel, y te va a decir: ¿hasta dónde va a llegar el Señor? ¿Hasta qué nos va a pedir? La vida misma. ¿Me entiende? Y Dios nos anda. La solución es fácil: no luches por tus derechos. No hay que luchar por los derechos. Fue la experiencia que adquiriera durante muchos años de trabajo y espera en Madián. ¿Dónde aprendió esa paciencia? El espíritu de humildad y longanimidad que cultivara allí, lo que preparó a Moisés para arrostrar con paciencia la incredulidad y la murmuración del pueblo, y el orgullo, la envidia de los que hubieran debido ser sus asistentes firmes y resueltos. Qué dolor hubiera sido para Moisés si no estaba preparado, que su mano derecha, que sus ayudantes, que los que le ayudaron estaban hablando mal de él. Pero él se había preparado, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Si uno quiere ser utilizado, tiene que prepararse, hermano, lo que le decía ayer. Y por eso la inspiración dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabe? La sierva del Señor, en el libro Discurso Maestro de Jesús, dice que para los judíos, el que no se defendía de un ataque, era visto como un tonto, una persona que no servía. El judío normal, común y corriente, tiene que defenderse. Y cuando leían que Moisés era manso, para ellos no era no les sorprendía como a nosotros. Decían: ese Moisés, ¿cómo así? Por este motivo Dios le otorgó la sabiduría y la dirección que a todos los demás. Los mansos son dirigidos por el Señor porque ¿cómo son? Dóciles. ¿Saben qué es dócil? ¿Saben qué es dócil? Sí, maleable, que en el aspecto espiritual se deja guiar y se deja manejar, en el aspecto espiritual, por Dios, ¿me entienden? No por el ser humano.
el Señor condena totalmente que uno se deje guiar por seres humanos. Porque hoy por hoy parece que la voz de los seres humanos es la voz de Dios. Idolatría pura, idolatría pura. Hoy por hoy, si yo quiero hacer algo, antes de ayunar, orar y pelear con el Señor, voy y hablo con el hermano. Hermano, tiene mucha experiencia, dime tú. Pura idolatría, pura idolatría. Digamos, capítulo 38 del libro Conflicto de los Siglos. El Señor lo condena. Tienen un deseo, dice, y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. Esta es la promesa del Salvador. El que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios. Pero la promesa es solamente para los que quieran seguirle del todo. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Por consiguiente, no puede conducir a los que son demasiado orgullosos para recibir instrucción, que se empeñan en hacer su propia voluntad. Y déjame decirle, hermanos, que el Señor puede hablar por su palabra, y aunque no hay que seguir humanos, el Señor también habla por sus mensajeros. Y uno, el Señor ayuda al que es dócil y dice, este mensaje, por duro que sea, este mensaje es para mí. Acerca de quien adolezca de duplicidad mental, es decir, quien procura seguir los dictados de su propia voluntad, mientras profesa seguir la voluntad de Dios, se ha escrito, no piense pues que tal hombre recibirá ninguna cosa del Señor. La experiencia de Moisés nos ilustra a nosotros cómo podemos conocer al Señor. Moisés lo que entendió y lo que tuvo cara a cara fue la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Por lo tanto, hermanos, para concluir, ¿cómo usted ve a Cristo cara a cara? La palabra de Dios. Por eso, en la página 70 del libro Camino a Cristo dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Una de las cosas que he tratado de entender es cómo puedo cambiar. Y Dios siempre me ha dicho lo mismo: estudia la Biblia y ora. Y usted, mire, no le estoy mintiendo, ¿verdad? No le voy a hacer levantar la mano. Pero ¿cuántos de los que están aquí hoy en un congreso espiritual estudiaron hoy la Escritura por lo menos una hora? Y oraron antes. Y usted sabe cuáles son los pasos para el estudio, ¿no? Se levanta y ora. Ora de acuerdo a su necesidad. Si usted ora poco, poco poder. Usted ora mucho, mucho poder. Usted tiene mucha necesidad, ora mucho. Usted no tiene necesidad, ora 5 minutos y nada más. ¿Ok? Primero ora. Después estudia. Después de estudiar ya está. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Sabe? La sierva del Señor habla de algo que nosotros no hacemos. Y no estoy hablando de nueva era. La meditación. Y tiene tantas citas. Si usted quiere, vaya al libro Consejo Pastoral, donde la sierva del Señor habla tanto de la meditación. No una meditación pues como la nueva era, poner la mente en blanco, sino en lo que leyó, aplicando lo que leyó para su vida, preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor con su espíritu empieza a conmover el corazón. La meditación, usted lee, abre la Biblia, lo lee, termina y dice: Señor, ya tengo que irme a trabajar. ¿Cómo espera que Dios le hable así? Hermanos, la victoria del cristiano es simple. Lea la Biblia. Nosotros no leemos la Biblia. Estudie el espíritu de profecía. Al alejarnos de eso, no esté pensando voy a ir a un retiro espiritual. Ya, no hay varita mágica. No hay varita mágica que nos cambie. Lo único que nos va a cambiar es cuando usted ponga su voluntad, porque Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. ¿Me entiende? Le pregunto: ¿usted puede cambiar su corazón? ¿Esa obra de quién es? ¿Usted podrá levantarse temprano y leer? Sí. Dios no lo va a hacer por usted. Es la parte de usted. Levántese y lea. Por eso usted tiene que entender el poder de la voluntad. El drogadicto deja de ser drogadicto por el poder de la voluntad. Dice: no lo hago más. Y usted tiene que decir: no duermo más y me levanto y lo hago. Cuando usted haga eso,
Cuando usted haga eso, su vida espiritual va a cambiar. Ver al Señor cara a cara es ver su palabra. Tú no puedes mirar a Jesús, pero lo miras en las ilustraciones. Ves su vida, ves cómo actuó. Cuando usted estudia la Biblia, usted puede entender. Mire, yo cuando estudiaba la Biblia, a veces yo lo estudiaba, a ver qué dice aquí para poder discutir, para hacer algo. Pero cuando empiezas a entender la Escritura, por ejemplo, yo estudié esto y dije, wow, el Señor es tan misericordioso. Yo no puedo entender esto, hermanos. Sansón se embriagó y él no podía embriagarse porque tenía un voto. Tenía un voto. Era nazareo. Y se mete con una ramera. ¿Ok? Se embriagó y se mete con una ramera. En Perú, cuando uno se emborracha y se despierta, se le llama la resaca. Otro lado le dicen la cruda. Otro lado le dicen, ¿cómo le dicen? Ok. Cuando Sansón estaba resaqueado por la fornicación y el licor, vienen los filisteos a atacarlo. Y cuando lo van a atacar, él se levanta de la resaca y la inspiración dice que el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y es ahí donde yo ya no entiendo la Escritura. ¿Por qué? Le decía la otra vez, la experiencia de Jacob es una experiencia de lucha ahí en el río Jaboc, junto al río Jaboc. De tal forma que su nombre cambió de Jacob a Israel, ¿se acuerda? Y yo le preguntaba, ¿cuántas mujeres tenía Jacob cuando fue puesto su nombre de vencedor? Un vencedor polígamo. Explíqueme eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Es algo que nosotros no podemos entender. Si uno no entiende la misericordia y el evangelio eterno, usted no puede predicar el mensaje de los tres ángeles. El sentido del mensaje es restauración. Restaurar al ser humano. Levantar al ser humano. No es condenación, muerte y destrucción. Es restauración. La profecía tiene quiere lograr ese fin, restaurar. La salud quiere restaurar. Y todo el fin de lo que el Señor nos ha dado es restaurar, salvación, mostrarnos un Dios misericordioso, piadoso, perdonador, que restaura. A ese Jesús que no condenó a la mujer ramera, sino le dijo, ni yo te condeno. Ese es el fin del evangelio, restauración. ¿Y cómo lo conoces? Con la Escritura. Si estás alejado de la Escritura no puedes ver el rostro de Dios. El apóstol Pablo dice, por tanto nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuando dice gloria en gloria está hablando de ¿qué? De proceso, ¿verdad? De proceso. Dicho sea de paso, la palabra salvación es la palabra griega sozo, que quiere decir llevar de un lugar a otro. ¿Me entiendes? Es un proceso, la salvación es proceso. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria. La misma palabra transformado es la palabra griega metamorfo. ¿Qué quiere decir metamorfo? Metamorfo quiere decir un conjunto de cambios. ¿Me entiende? Nueva teología que dice, usted reconoce a Cristo y ya está salvo. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia nos dice transformados, metamorfo, proceso, un conjunto de cambios. ¿Me entiende? Progresivo. Vas conociendo más y vas cambiando. Mire, hermano, ¿qué ve usted ahí? Un capullo. Tiene buena vista. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo empecé a buscar la palabra metamorfos, lo primero que encontré fue Metamorfosis, el libro de Juan Casca que se llama Metamorfosis. ¿Han leído ese libro? Un capullo, ¿ok?
Este es un proceso de metamorfosis, mire hermano. Esto es un proceso de metamorfosis. ¿Ok? Cuando el apóstol Pablo dice, utiliza transformado, le está diciendo a usted que usted tiene que pasar un proceso de ¿qué? De metamorfosis, de transformación, de cambio, de escalón tras escalón. Poco a poco va avanzando y va avanzando. Pero cuando usted nota el proceso de metamorfosis, la nueva teología nos dice que usted automáticamente se convierte aquí. Pero el plan de Dios nos dice que para que usted inicie el proceso de metamorfosis, tiene que empezar aquí. Y empezar ahí significa desaparecer. Usted camina y ve un árbol, una crisálida, un capullo, y usted ni lo ve. Empezar ahí significa que ya no importas, que tu nombre no importa. Significa desaparecer. Porque si hay algo que Dios quiere de nosotros, es que nos convirtamos en ¿qué? En un gusano que desaparece. Cuando usted se convierta en un gusano, no se ofende. Cuando usted se convierte en un gusano, no pide respeto. Cuando usted se convierte en un gusano, no quiere que le sirvan primero. No, ya no quiere nada, no lucha por sus derechos. Usted es tristemente un pobre gusano. Y eso es lo que quiere Dios. Le muestro algunos textos. Job capítulo 25, versículo 1-6. Respondiendo Bildad suita, dijo: el señorío, el temor está con él. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y dice: cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre que también es un gusano. ¿Qué somos? El Señor Jesús entendía este proceso. Y por eso usted escucha que el Señor Jesús dice que antes de ser exaltado, ¿qué tenemos que hacer? El que se humilla será exaltado. Antes de la exaltación viene la humillación. El Señor Jesús lo comprendía tan claramente. Y el Señor Jesús, el mejor médico misionero, el mejor evangelista, el mejor pastor, ¿qué obra tan grande hizo? Yo le pregunto a usted, ¿qué título tenía Jesús de sí mismo? ¿Qué decía él? Jesús decía: yo soy maestro, soy doctor. ¿Cuál era el título que tenía él de sí mismo? ¿Siervo? ¿Sí? Hay un salmo, hermana, es el Salmo 22, se le conoce como el Salmo mesiánico, porque esas palabras que pone el salmista en Salmo 22 son proféticas, son las palabras de Cristo. Y permítame compartirle, mire, palabras de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Mas yo soy gusano y no hombre. Si el Señor Jesús se ponía ese título a él mismo, yo soy gusano, decía él. Él no pretendía que lo llamen doctor, profesor, maestro, con respeto, que le sirvan primero y todo esto que nosotros pretendemos. Jesús dijo: yo soy gusano. Por eso cuando Jesús lo escupían, lo maltrataban, él lo remitía al Padre y no se hacía problemas. La sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, página 45. Miren cómo la sierva, qué concepto tenía la sierva de sí mismo. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban a quién, decía la sierva. Al gusano. No atacaban al gusano.
al débil instrumento mediante el cual habla Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué decía la sierva del Señor de sí mismo que era? Era un gusano. Si el ser humano no se humilla, ¿y saben cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano para no querer ser gusano? Se llama conocimiento intelectual. Porque el que más tiene aquí algo en la cabeza, menos se quiere humillar. ¿Sí o no? ¿Cómo? Yo sé más que tú. ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Tú sabes todo lo que estudié? Yo sé más que tú. Yo no me humillo. Manuscrito 21 del 16 de febrero, año 1900. Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído